El hierro que circula por tu sangre nació en el interior de una estrella que explotó hace mucho tiempo. El calcio de tus huesos, el oxígeno que inhalas, el carbono que forma las células de tu cuerpo. Todo eso no se crea de la nada. Vino del espacio, de estrellas que nacieron, vivieron miles de millones de años y murieron mucho antes de que tú existieras. Esto es lo que dicen los estudios científicos con total seguridad. Eres, literalmente, polvo de estrellas muertas. ¿Cambia eso algo en cómo deberías verte a ti mismo? ¿Cómo una estrella explotando dio lugar a que tú aparecieras? Para entender esto primero hay que entender de dónde vienen los átomos que te forman. Y para ello hay que volver un poco al pasado. Hace 13.800 millones de años. El universo era una sopa densa y caliente de partículas subatómicas. Cuando se enfrió lo suficiente, esas partículas se combinaron para formar los primeros átomos, pero solo los más simples, hidrógeno y helio, con trazas de litio, nada más. El universo recién nacido no tenía carbono, no tenía oxígeno, no tenía hierro, no tenía ninguno de los elementos necesarios para formar la vida tal y como la conocemos. El universo primigenio era extraordinariamente simple, y de este universo simple no podría haber surgido nada parecido a ti. Entonces, ¿de dónde viene todo lo demás? Las estrellas son como las fábricas de elementos del universo. En el núcleo de una estrella, la temperatura y la presión son tan extremas que los átomos de hidrógeno se fusionan entre sí para formar helio. Este proceso es la fusión nuclear y libera una cantidad de energía colosal. Es lo que hace que las estrellas brillen, pero la fusión no se detiene ahí. Cuando una estrella agota su hidrógeno, empieza a fusionar helio para formar carbono, luego carbono para formar oxígeno, luego oxígeno para formar neón, magnesio o silicio. Cada etapa requiere más temperatura, más presión y produce elementos más pesados. Este proceso es conocido como nucleosíntesis estelar y es uno de los procesos más importantes del universo, porque sin él no existirían ninguno de los elementos que hacen posible la vida. Las estrellas más masivas pueden llegar hasta el hierro. Ahí se detiene la fusión, porque el hierro no libera energía al fusionarse, la absorbe. Cuando el núcleo de una estrella masiva se convierte completamente en hierro, la estrella colapsa sobre sí misma en fracciones de segundo, y entonces ocurre algo extraordinario. El colapso del núcleo genera una onda de choque tan violenta que revienta la estrella desde dentro. Esto es una supernova, y en el momento de la explosión, durante esos breves instantes de energía inimaginable, se forjan todos los elementos más pesados que el hierro: el oro, la plata, el uranio, el yodo que necesita tu tiroides para funcionar. La supernova libera más energía en segundos que el Sol en toda su vida. Durante unos días, una sola estrella puede brillar más que toda la galaxia que la contiene, y cuando explota, dispersa todo lo que ha fabricado durante los millones de años de su vida. Todos esos elementos, todos esos átomos, al espacio interestelar. Flotan en el vacío durante millones de años. Se mezclan con otros restos de otras estrellas muertas, y a veces, bajo la influencia de la gravedad, esas nubes de gas y polvo empiezan a colapsar sobre sí mismas para formar nuevas estrellas y planetas, y en alguno de esos planetas, en condiciones muy específicas, esos átomos se organizan de formas cada vez más complejas hasta que, en algún momento que nadie termina de comprender bien, algo empieza a vivir. Volvamos a ti. Tu cuerpo contiene aproximadamente 7.000 billones de átomos. Es un número tan grande que no merece la pena intentar visualizarlo. El 65% de esos átomos es oxígeno. El 18% es carbono. El resto es una mezcla de hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, hierro y decenas de elementos más. Cada uno de estos átomos tiene una historia. El oxígeno que respiras ahora mismo fue fabricado en el núcleo de una estrella que murió antes de que existiera el Sol. El hierro de tu sangre se forjó posiblemente en varias estrellas distintas a lo largo de miles de millones de años. El calcio de tus huesos viajó por el espacio interestelar durante millones de años, antes de formar parte de la nube de gas que se convirtió en el sistema solar. Tu cuerpo no es solo tuyo, es un archivo de historia cósmica de 13.800 millones de años, que de una u otra forma te crea a ti, una conciencia que está viendo este vídeo. Cada átomo que te forma lleva escrita una historia más larga que cualquier civilización, más antigua que la Tierra y más antigua que el Sol. Y aquí es donde la ciencia deja paso a algo más difícil de medir. Carl Sagan lo dijo con una frase que lleva décadas resonando: somos una forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. No lo dijo como metáfora, lo dijo como consecuencia lógica de lo que ya sabemos. El universo existió durante miles de millones de años sin que nadie en él pudiera preguntarse por qué existía. Las estrellas nacían y morían, los átomos flotaban en el espacio, la energía fluía de un estado a otro, y entonces, en algún momento, algunos de esos átomos se organizaron en una forma tan compleja que empezaron a hacerse preguntas. Y tú eres esa organización compleja. Eres átomos que se preguntan de dónde vienen.
Eres el universo mirándose al espejo. La pregunta que nadie termina de responder no es de qué estás hecho. La ciencia ya lo sabe. La pregunta es qué significa que algo hecho de polvo estelar sea capaz de asombrarse ante ese dato. La próxima vez que mires al cielo por la noche y veas una estrella, estás viendo algo más que una bola de gas lejana. Estás viendo una fábrica que lleva miles de millones de años fabricando los ingredientes de todo lo que existe, incluyéndote a ti. Y cuando esa estrella muera, lo que ha fabricado no desaparece, se dispersa, se recombina, se convierte en otra cosa, en otro planeta, en otro océano, en otra forma de vida que quizás también mirará al cielo algún día y se preguntará de dónde viene. Los átomos que te forman estuvieron en estrellas, estuvieron en el espacio interestelar, estuvieron en la nube que formó el sistema solar, estuvieron en el océano primitivo de la Tierra, quizá estuvieron incluso en otras formas de vida antes que tú, y cuando mueras seguirán su camino. No eres el principio ni el fin de nada. Eres un momento en un viaje que comenzó hace 13.800 millones de años y que no tiene fecha de fin a la vista. ¿Cambia eso el cómo te ves a ti mismo? ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios.